Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Jennifer Clemente y voy a hablar sobre los artrópodos e insectos plaga en el cultivo del café. Bien, como introducción tenemos que el café pertenece al género Coffea y es uno de los productos agrícolas más comercializados a nivel mundial. En Ecuador tiene un papel clave. Se cultivan principalmente dos especies, el Coffea arábica con un 68% y el Coffea canephora con un 32%. En 23 provincias siendo Manabí, Sucumbíos, Orellana y Loja las más representativas en la producción. El principal objetivo de esta presentación es reconocer y describir las plagas más importantes que afectan al cultivo en Ecuador y proponer estrategias para mitigar su impacto. La información de la que nos basamos para realizar esta presentación proviene de repositorios digitales de diferentes instituciones, como la Universidad Estatal Peninsular de Santa Elena, la Universidad Técnica de Machala y la Universidad de Bolívar. Como ya sabemos, las plagas son organismos que causan daños significativos a los cultivos. Pueden ser insectos, ácaros, nematodos o microorganismos que reducen la productividad y calidad del café. A continuación les hablaré sobre las principales artrópodos que afectan a este cultivo. En el orden Coleoptera tenemos al Hipotenemos hampi, que es la broca del café, y al Scilosandrus morigerus, que es el taladrador de ramillo. En el orden Lepidoptera tenemos a la Perilecoptera coffea, que es el eliminador de hojas. En el orden Hemiptera tenemos a la Dismicocus spp, que es la cochinilla harinosa. Y por último, en el orden Acárida tenemos al Oligonicus spp, que es el ácaro rojo o también conocido como la arañita roja. Bien, primero hablaremos sobre la broca del café. Este es un insecto muy pequeño. Las hembras por lo general son más grandes que los machos. Tienen un órgano bucal masticador y los machos no vuelan, se quedan dentro del grano para aparearse y tienen una reproducción sexual. Las hembras, por su parte, perforan el grano para depositar sus huevos, lo que causa pérdida en la producción y facilita la entrada de microorganismos que afectan la calidad del producto. Bien, como podemos ver en esta imagen, presentan una metamorfosis completa porque incluye el huevo, las larvas, la pupa y su fase final que es el adulto. Su ciclo de vida depende de las condiciones climáticas. La hembra adulta vive hasta 190 días, mientras que los machos solo alrededor de 40 días. Entre los métodos de control tenemos, eh, como método cultural tenemos la poda, la regulación del sombrío, la eliminación de los frutos caídos y cafetales abandonados. En el orden biológico tenemos a los hongos en, a los hongos entomopatógenos, como la Beauveria bacinia, y también tenemos a las avispas parasitorias. En el control químico tenemos el uso de clorpirifos y el fentión, pero estas en sí pertenecen a una categoría toxicolo- toxicológica de nivel 3, 2 y 3, por lo que se debe tener un uso moderado de estos. Y por último, en el control entológico tenemos trampas con alcohol para atraer a los adultos.
Bien, como segunda plaga tenemos al minador de hojas. Estas presentan alas estrechas con pelillos en los bordes, antenas filiformes y largas y patas también largas y delgadas. Presentan un órgano bucal picador chupador. Las más afectadas en sí es el cofia arábica. Presentan una reproducción también sexual. Por su lado, tienen una alimentación del tejido interno de las hojas, lo que reduce la capacidad fotosintética de la planta, lo que puede disminuir la producción hasta un 50%. Bien, también presenta una metamorfosis completa y su ciclo de vida varía según las condiciones climáticas y la disponibilidad de los alimentos que encuentren. Entre sus alternativas de control tenemos el control cultural, la sombra provisional con frijol de palo. Tenemos en control biológico, al igual que en la broca del café, también aquí se usa la Beauveria basiliana, pero también se utiliza la Metarhizium anisoplia como hongos entomopatógenos. Y también hay enemigos naturales como las avispas, que en este caso serían las poliste- polistes. Polistes. En el control químico, al igual que también otra plaga, se usan clorpírif- los clorpírifos, pero en sí estos se usan cuando hay más de 15 larvas activas. Y por último, en el control entológico, se pueden usar trampas con feromonas sexuales. Bien, ahora hablaremos sobre la cochinilla de raíz. Presenta una forma ovalada y redonda, con un cuerpo blando y protegido por una capa cerosa y blanca. El tamaño varía entre 1,5 y 5 milímetros de largo y 0,5 y 2,5 milímetros de ancho. Su aparato vocal es picado chupador, eh, principalmente se alimenta de la sede de las plantas, debilitándola y afectando su crecimiento. Se encuentra principalmente en las raíces y en la base del tallo, ¿sí? Dificultando la absorción de agua y los nutrientes. Bien, esta plaga presenta una metamorfosis incompleta. Su ciclo de vida puede durar entre 50 a 85 días. Y como alternativas de control tenemos el control preventivo, que necesitamos hacer el muestreo y la sanidad en almácigos. Y como control químico tenemos los insecticidas granulados y la fumigación fos- con fosfocin, que son pastillas. También esta plaga es de reproducción tanto sexual como asexual. Bien, por otro lado tenemos el taladrador de ramillas. Este afecta principalmente al café robusta. Mide 1,5 a 2,5 milímetros de largo. Presenta un aparato bucal masticador. Los machos son más pequeños que las hembras, no pueden volar y permanecen en la galería, donde su única función es la reproducción. En los años se perforan las ramas provocando galerías donde se depositan los huevos. Esto interrumpe la circulación de la savia
debilitando la planta y reduciendo su capacidad productiva. Presentan una metamorfosis completa. Su ciclo de vida dura entre 20 y 40 días y el apareamiento ocurre con una proporción de un macho por cada 11 a 20 hembras. Entre sus alternativas de control tenemos el control cultural, las podas sanitarias y la fertilización balanceada. El control biológico tenemos las hormigas benéficas. Y por último, en el control químico tenemos los clorpírifos, pero a pesar de que se usan estos, se presenta una baja efectividad, por lo que estas plagas viven en sí dentro de la madera. Por último, tenemos el ácaro rojo. Su tamaño es de 0,3 a 0,5 milímetros de longitud. Presenta un aparato bucal de tipo estilete perforador suctor. Las hembras son más grandes y redondeadas, mientras que los machos son más pequeños y son más alargados y son más activos. Se alimentan del contenido celular de las hojas, provocando decoloración, debilitamiento y caída prematura. La presencia del polvo en el follaje protege a las colonias, favoreciendo su crecimiento y desarrollo. Como podemos ver en la imagen, presenta una metamorfosis incompleta y con fases de huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y finalmente adulto. Eh, Su reproducción es tanto sexual como asexual. Su ciclo de vida varía entre 10 a 16 días, dependiendo de la temperatura y la humedad en la que se encuentra. Como control, eh, tenemos el control cultural, es donde se realiza el muestreo regular, la limpieza del follaje y una sombra controlada. En el control biológico tenemos a los ácaros depredadores y en el control químico tenemos la utilización de azufre y detergente en polvo. Y lo que tenemos para conocer es que los métodos de control de manejo integrado en el cultural es que se necesita hacer limpiezas, podas, fertilización y drenaje. En el control biológico es el uso de enemigos naturales como los ácaros, las avispas y las hormigas y también los hongos benéficos. Y en control químico, los insecticidas, pero en sí como última opción. Los hongos entoma- entoma- entomopatógenos en sí quiere decir que son hongos que infectan y matan de una al insecto, haciendo contacto con el insecto por medio de las esporas que se adhieren al cuerpo de este. El hongo en sí atraviesa la cutícula e invade su cuerpo. Se desarrolla dentro del insecto, consumiendo sus órganos. El insecto en pocos días y el hongo puede seguir reproduciéndose sobre su cuerpo. Y la plaga más difícil de controlar es la broca porque esta actúa dentro del grano. ¿Por qué no se recomienda usar insecticidas como primera opción? Porque su uso excesivo puede causar resistencia a las plagas, afectar a insectos benéficos y contaminar el medio ambiente o elevar los costos de producción. Eh,
A la vez como se aplican los hongos entomopatógenos en el campo. Estos se preparan en solución líquida o en formulación comercial y se aplican mediante aspersión. Estos se realizan así preferiblemente en horas frescas del día y con buena humedad para que las esporas se adhieran mejor a los insectos. Este tipo de hongos se consiguen también en tiendas agropecuarias. Bien, la conclusión en sí es que las plagas como la broca del café, el minador de hojas y las cochinillas eh, son las amenazas eh, más graves que presenta el cultivo del café, porque afecta tanto la calidad como el rendimiento del grano. Su presencia está relacionada con factores como el clima, el manejo del cultivo y la falta del control oportuno de cuando se presentan estas plagas. Por eso se debe aplicar un manejo integrado que combine prácticas culturales, control biológico y un uso responsable de productos químicos, promoviendo así una producción más sostenible y eficiente. Gracias.